¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches tengan todas y todos en este casi ya 30 de enero de 2021. Muchas gracias a todas y todos por seguir, por sintonizar esta sesión. Un problema allí, pero estamos acá. Solo se pospuso unas cuantas horas. Estaba previsto para las 5 de la tarde, pero bueno, ya estamos aquí 10 y cuarto casi. Entonces vamos a esperar unos segundos para que se vayan uniendo las personas y podamos comenzar la transmisión. Esta sesión, que es la cuarta y última de la séptima temporada, estará dedicada a reflexionar sobre el tema policías y nuevo sistema de justicia penal en México. Ya veremos que está derivado de dos textos, uno que ya se publicó en 2015, un capítulo, y otro que está próximo a publicarse. Me dicen que está ya algunos meses en el Instituto Nacional de Ciencias Penales para dar a luz y también circular por las librerías más importantes del país. Entonces vamos a comenzar. Como les decía, esta es la cuarta y última sesión de la séptima temporada de diálogos interactivos. Con esta sesión cerramos las temporadas dedicadas a la reflexión criminológica a partir de algunas obras que he publicado y bueno, estén atentos a las próximas secciones que se vendrán en la página. Entonces es la última sesión de esta séptima temporada, como les decía, está dedicada a reflexionar sobre el tema policías y nuevo sistema de justicia penal. En este sentido, vamos a, como les comentaba, a derivar de dos obras, una que se intitula Temas fundamentales del Código Nacional de Procedimientos Penales, 2015, por RUA, México. Es una obra coordinada por el doctor Alberto Nava Garcés y en la cual yo escribí un capítulo que se intitula El nuevo sistema de justicia penal y su impacto en el ámbito policial, hacia un nuevo paradigma, en forma de pregunta. Entonces, esta es la primera obra en la cual nos vamos a basar para esta sesión. Quien esté interesado en adquirirlo, pues bueno, métanse a Porrúa, a la página oficial de Porrúa, o tal vez en Dijuris o en otras editoriales, para conseguir esta obra que, repito, se intitula Temas fundamentales del Código Nacional de Procedimientos Penales para entender y aplicar el nuevo sistema de justicia penal 2015, prácticamente un año después de que se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por otro lado, también nos vamos a basar en un texto que, como les decía, todavía no está publicado, está prácticamente en proceso editorial, pero ya es un hecho que en próximos meses saldrá a la luz. Ese texto, esa obra, ese libro, se intitula ¿Qué está fallando en el nuevo sistema de justicia penal en México, mexicano? Es una obra editorial INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales, que va a ser publicado en 2021 y al parecer esta obra va a ser coordinada por el maestro Gerardo Laviaga, que pues hace algunos meses era director, seguía siendo el director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Entonces él coordina esta obra y en esa obra yo escribo un capítulo que se llama A 12 años del nuevo sistema de justicia penal, una reflexión criminológica sobre las policías. Entonces van a ser esos dos textos en los cuales me voy a basar para un poco charlar con todas y todos ustedes. Voy a permitirme también mandar saludos a quienes están acá. Alfredo Jesús Patricio, buenas noches. Jack Asa, también buenas noches. Y bueno, a todas y todos les agradezco como siempre su interés. Entonces, después de que ya les dijo un poco acerca de las dos obras o las obras en las cuales va a estar basada esta sesión, intitulada Policías y Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, me voy a permitir hablar de por qué es importante o por qué hablar de las policías y el nuevo sistema de justicia penal. Sin duda,
hay muchísimas razones, muchísimos motivos que nosotros podríamos ahorita enunciar o enlistar para evidenciar la importancia de hablar de las policías. Pero sin duda fueron tres motivos los que prácticamente desde hace ya unos 8 o 9 años yo me acerqué al tema de la policía desde la academia y que han sido fundamentales para mí en el sentido de publicar y de difundir y de reflexionar sobre el tema de las policías en relación con el sistema de justicia penal acusatorio, pero no solamente en relación con ese sistema penal, sino con el todo social, como ya veremos más adelante. En un primer momento, pues, cómo tradicionalmente la justicia se observa como una cosa de abogados. En alguna ocasión presenté comenté una obra del doctor, del maestro Víctor Manuel Nieto, sobre la policía de investigación allá en el instituto, y yo mencionaba que esa obra era muy importante porque de entrada rompía con esta tradición hegemónica de pensar que la justicia es una cosa de abogados, de jueces, de fiscales, de litigantes. También la justicia, y sobre todo ahora con el nuevo sistema de justicia penal, pues es una cosa también donde intervienen los policías, donde intervienen los peritos, donde intervienen las víctimas, la sociedad, la comunidad. Entonces, me parece que desafortunadamente en nuestro país y en muchos otros lados del mundo, pues la justicia se sigue viendo como una cosa de abogados y en ese sentido, pues es muy poco lo que existe de policías, a pesar, como ya lo veremos más adelante, que es fundamental el papel del policía o de las policías para lograr un éxito en este nuevo sistema penal acusatorio. Hay pocos libros, hay poca bibliografía, precisamente ese es la segunda razón. Hay muy pocas obras que abordan el tema de las policías. Y si bien es cierto, hay algunas importantes, la mayor parte son muy jurídicas, que también yo lo mencionaba en esa o en aquella presentación del libro de Nieto. Hay por lo menos unas 10, unas 15 obras, ustedes métanse ahí a las principales editoriales, pongan policía y nuevo sistema de justicia penal, habrá 10, 15 a lo mucho, pero la mayor parte de esas obras pues son jurídicas, son normativas, más que de las policías, son obras o títulos sobre el sistema de justicia penal. Entonces, me parece que esas dos razones son importantes, como hay una ausencia, una ausencia de la presencia de los policías en el ámbito científico, en el ámbito académico, como les comentaba yo desde hace prácticamente 7, 8 años que me interesé por el tema de las policías y observaba eso, que había muy pocos policías en la academia, había muy pocos policías como docentes, había muy pocos policías que tuvieran esa otra faceta, no solamente la operativa, sino también la científica, académica, que es fundamental, porque en ese entonces precisamente estábamos en transición al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, entonces era fundamental capacitar a las y los policías, y había muy pocos capacitadores, muy pocos docentes que tuvieran esa doble faceta, ¿no? Que fueran operativos, pero que también supieran explicar, que supieran todo el enrollo académico, científico, teórico, que es fundamental también. Entonces, o había policías solamente operativos o muy poquitos policías que estaban formados en la parte académica. Entonces, sin duda, ese es uno de los motivos más importantes, la ausencia, el vacío que existe en la bibliografía, en las reflexiones teóricas, académicas sobre las policías. Y en un tercer momento, en un tercer punto, a pesar de esa ausencia, pues más bien evidenciar la importancia de las policías, no solamente en el sistema penal acusatorio, que es como el crisol a través del cual estamos viendo en este momento a las policías, sino también en el todo social, la policía como un instrumento de control social, de control punitivo, para mantener el orden, para mantener la vigilancia, para mantener el equilibrio social. Entonces, no, es importantísimo el papel que tienen las policías. No hay en el mundo una práctica exitosa que haya disminuido la incidencia delictiva, las violencias, que haya sido proactiva en la prevención, si no es a través de las policías, si no es a través de un papel proactivo de las policías. Entonces, a pesar de esos vacíos, de esas deficiencias académicas, teóricas, científicas, pues es importante entrever que la policía y las policías son muy importantes y por eso hay que hablar de ellas, hay que hablar sobre ese tema.
Entonces esas fueron como las tres razones, los tres motivos que en 2012, 2013, pues para mí fueron fundamentales en el sentido de incursionar en este tema de las policías y como les decía, con la fortuna de publicar en 2015 este capítulo sobre el sistema de justicia penal y después ahora en 2021 también sobre el mismo. En ambas obras, en ambos textos, en ambos capítulos, yo trato de reflexionar si verdaderamente el nuevo sistema de justicia penal, que este es como el objetivo principal de mis textos, de mis dos textos, si realmente el nuevo sistema de justicia penal supone un nuevo paradigma o bien la imposición del control social postmoderno. Sobre todo, y esta es un poco la visión criminológica que yo le doy en estos dos artículos a las policías, es no solo verlas como una cuestión normativa, es decir, no solamente preguntarnos si cuáles son las funciones o cuáles son las nuevas atribuciones o cuáles son las nuevas responsabilidades que tienen las policías ante este nuevo sistema de justicia penal, sino observar esos elementos, yo les llamo extranormativos también, que son fundamentales para que las policías y en general el sistema de justicia penal pueda tener éxito. Entonces, reflexiono sobre la inseguridad, sobre el papel deteriorado, ¿no? De la imagen deteriorada de la policía, sobre la génesis, cómo surgió la policía en nuestro país, la parte también como el factor económico, las condiciones sociolaborales, entre otras cuestiones extranormativas, yo le llamo, que son importantes entrever. Como han dicho muchos autores, si uno quiere conocer a las policías, cómo funciona la policía, pues no basta con leer la ley, no basta con leer los protocolos, porque la esencia, la naturaleza de la policía es precisamente la discrecionalidad. Hay que observarlas en las calles, hay que observar su día a día. Entonces, y esto ocurre con varias instituciones, con varios cuerpos, pero fundamentalmente con la policía. Entonces, fundamentalmente ese fue mi objetivo. Si verdaderamente este nuevo sistema de justicia penal solamente es un poco como sumar más atribuciones y más responsabilidades, o verdaderamente es un nuevo paradigma, por ejemplo, para sus condiciones sociolaborales, para esas condiciones extranormativas y verdaderamente cambiar el panorama, ¿no? Entonces, ese es un poco como el objetivo, tratar no solo de ver el deber ser, sino el ser, la realidad entre lo normativo y lo extranormativo. Entonces, en lo extranormativo, yo me pregunto si verdaderamente el nuevo sistema de justicia penal es suficiente para que las policías puedan cambiar, para que puedan tener ese cambio cultural que es importante en todas las corporaciones. Entonces, yo hablo un poco de que hay que considerar estos elementos extranormativos sin los cuales, a pesar de las miles y miles de normas que se promulguen, que se publiquen, pues el sistema de justicia penal no va a tener ningún éxito y por lo tanto tampoco la corporación o las corporaciones policiales. Entonces, en un primer momento, un elemento extranormativo que hay que tener en cuenta es la inseguridad. Tener éxito en el sistema de justicia penal y en las nuevas atribuciones y funciones de las policías depende mucho de la inseguridad. Si tenemos un país como es nuestro caso, con altos niveles de inseguridad pública, con altos índices de percepción de inseguridad, con altas tasas de incidencia delictiva, entre otras cuestiones, pues difícilmente el papel del policía puede ser exitoso en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio a pesar de las nuevas atribuciones y funciones. Y un poco ahí yo me cuestiono, ¿es culpa de la policía solamente esta crisis de inseguridad, esta crisis de violaciones a derechos humanos? ¿Es culpa solamente de la policía? ¿Es culpa del sistema de justicia penal acusatorio? Por supuesto que no. Sabemos, varios estudios lo han indicado, que la impunidad es un factor muy importante para un poco disminuir en cierta medida
la violencia y la delincuencia. Pero sin duda, me parece que pensar que la impunidad, la cifra negra, este enfoque neoinstitucional es solo el único factor o la única causa de por qué existe violencia y criminalidad en México, pues sería absurdo. Más bien, también necesitamos comprender contextos de riesgo, contextos de marginalidad, privación relativa de bienes, entre otras cuestiones, factores individuales. Entonces, me parece que la inseguridad que obedece a un montón de factores que escapan, obviamente, al poder o a la capacidad de las policías, pues obviamente son un factor importante que hay que observar. El segundo elemento extranormativo que también yo indico que es importante tener en cuenta es la desconfianza, pero no solamente la desconfianza hacia los policías, sino también la desconfianza hacia el Estado. Desafortunadamente los policías cargan con esa desconfianza generalizada hacia el Estado, hacia la política, porque recordemos que la policía pues es ese brazo, ese sector más visibilizado del Estado, del gobierno, a través del cual pues cotidianamente tenemos contacto las y los ciudadanos. Entonces, desafortunadamente la policía tiene que cargar con esa desconfianza histórica, con esa crisis política desde los años 70, 80 y que obviamente se recrudece en nuestro país y a nivel Latinoamérica. Recordemos que el Estado latinoamericano pues es un Estado muy débil, es un Estado que pues nace con muchísimas problemáticas de corrupción, de impunidad, de intereses políticos, de desigualdad social, o sea, son estados muy complicados, no son los estados europeos o el estado liberal ideal a través del cual se fundó la modernidad. Latinoamérica es caso aparte, entonces obviamente hay que también ubicarnos en ese contexto, ¿no? En ese sentido. Entonces, la policía carga con esa desconfianza, con esa crisis política que existe en términos generales en el Estado desde hace varios años. Y no solamente existe desconfianza hacia la policía, incluso también, como lo han mostrado estudios, por ejemplo, Elena Saola, sobre los investigadores de papel, como también el policía desconfía de sus propios compañeros, ¿no? La institución policial desconfía de sus propios miembros policías, ¿no? Entonces, la desconfianza juega un papel muy, muy importante para la desculturalización, para la culturalización policial, entre otras cuestiones, ¿no? No solamente de afuera hacia adentro, sino también dentro para generar ciertas identidades, ciertas cuestiones ahí culturales. Tres, también otro de los elementos extranormativos que tomamos en cuenta, no solo, repito, la parte normativa, la ley, sino estos elementos sociocriminológicos, por así decirlo, que inciden en si el policía o las policías van a tener éxito o suponen un nuevo paradigma ante este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, es un poco, pues, huir, ¿no? O más bien rastrear, ¿no? Rastrear la génesis de las corporaciones policiales en nuestro país. Hay diferentes libros, diferentes bibliografías que son muy interesantes en torno a cómo se formó la policía en nuestro país, cómo se construyeron estas corporaciones o estas instituciones policiales. Desafortunadamente, cuando uno va, ¿no? Historizando y va contextualizando todo esto, pues nos damos cuenta que esta imagen que se tiene hoy en día de la policía deteriorada, corrupta, arbitraria, abusadora, violadora de derechos humanos, pues ha sido una constante desde el surgimiento de las primeras corporaciones, desde la policía rural, desde la gendarmería, etcétera, etcétera, prácticamente desde la formalización en 1861, después un poco en la etapa del porfiriato, después con algunas corporaciones bastante famosas, ¿no? La DFS, el CISEN, que ahora ya también ya no existe. Entonces, también es importante, ¿no? Como mirar esa parte histórica, esa parte contextualizadora y no solo empezar a entender, ¿no? O entender que las policías son así porque quieren o son así porque es su propia voluntad, sino que también obedecen a una cierta lógica, una cierta tendencia de cómo han sido construidas estas corporaciones, estas instituciones policiales
a la par de estos estados débiles que les comentaba, ¿no? De estos estados o de este estado latinoamericano, diría O'Donnell. Entonces ahí tenemos que estas corporaciones o que las policías en México pues surgieron a la par de lo político, ¿no? Desde aquellos bandos administrativos de la policía donde solamente estas pues eran las protectoras de los virreyes, después de los gobernadores, de los presidentes. Entonces, siempre hubo un vínculo político muy, muy fuerte con las policías, más que salvaguardar los derechos de las personas, la prevención, la parte de toda la seguridad de todas y todos, pues siempre se fueron pensadas como esta particularidad, ¿no? Política. También surgieron y se desarrollaron como instituciones de facto más que instituciones legales, siempre incursionaron y siempre actuaron fuera de la ley, puesto que no existían o fueron muy tardados los marcos regulatorios. Si nosotros vemos cuándo se formaliza el marco regulatorio de la seguridad pública, pues no es hasta 1995 en términos generales, nacionales, homologados, no es hasta 1995 que se publica la ley en ese entonces de bases mínimas para la seguridad pública, que después va a ser reformada en 2008, 2009, si no mal recuerdo, como la ahora vigente Ley General, Ley Nacional del Sistema Nacional, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, no será hasta el 95, fíjense ustedes. Entonces, también este desarrollo histórico, esta composición histórica de las policías en nuestro país, pues también obedecieron muchas veces a esos ámbitos oscuros, a esos ámbitos discrecionales, no regulados, que obviamente pues obedecían muchas veces a la arbitrariedad, los abusos, etcétera. Lo criminal también desafortunadamente acompañó estos procesos históricos, estos procesos de construcción de las policías y finalmente lo institucional, como en las corporaciones policiales un poco ahí teniendo en cuenta el término de las instituciones totales de Goffman, pues desafortunadamente sobreponen, ¿no?, los intereses institucionales, las normatividades a las personas que conforman a esas instituciones. Ya veremos un poquito más adelante que una de las propuestas más fuertes de este segundo artículo, de este segundo capítulo que va a ser próximo a publicarse, pues es reformar el artículo 123, en el cual en la Constitución, pues se hace un trato indiscriminatorio, un trato diferenciado hacia, entre otros, policías, ¿no?, que pueden ser despedidos y no reinstalados en su posición aun cuando ganen el juicio. Entonces, me parece que también los policías pues son víctimas de esas violaciones a sus derechos laborales, a esas condiciones sociolaborales que deberían de existir para entonces sí poder estar en posibilidades de exigirle, de tener capacidades de respuesta en sus funciones y en sus atribuciones. Y finalmente el cuarto punto también extranormativo, que ya lo mencionaba un poquito en este tercer punto, pues son las condiciones sociolaborales. Desafortunadamente, las policías en México son de los sectores con mayores responsabilidades, con mayores atribuciones, con mayores funciones, pero desafortunadamente, por otro lado, con menores derechos. En nuestro país, por ejemplo, los policías no tienen derecho a un síndico, no tienen derecho a manifestarse, las condiciones sociolaborales son indignas en muchas corporaciones estatales y municipales, sobre todo si nosotros vemos el panorama de cuántos policías hay en nuestro país, son cerca de 400,000 o un poquito más, y casi el 80, un poquito más del 80% son corporaciones estatales y municipales, y son las que obviamente tienen menores condiciones dignas, ¿no?, de trabajo. En muchas ocasiones ellos mismos se tienen que pagar su armamento, su uniforme, algunas cuestiones de la patrulla. Entonces, me parece que las condiciones sociolaborales son un elemento que hay que tener en cuenta para que nosotros podamos
exigir, ¿no? En el tema de las nuevas atribuciones, nuevas funciones. Desafortunadamente, y esta es un poco la conclusión de estos dos textos, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio no supone un nuevo paradigma en estos elementos extranormativos, es decir, solamente se trata de nuevas funciones, nuevos actores procesales, nuevos protocolos, nuevas leyes, pero en realidad no hay un cambio, no hay un nuevo paradigma en términos de condiciones sociolaborales, de condiciones económicas, de condiciones extranormativas, le llamo yo, para que las instituciones puedan tener una mayor capacidad, puedan tener una mayor efectividad y eficiencia en el ámbito de sus funciones. Estos pendientes o contradicciones, porque en realidad son contradicciones, tenemos ahora un sistema de justicia penal acusatorio de primer mundo, como lo fue en su momento la Ley General de Víctimas, pero con instituciones, con aspectos económicos, sociales, culturales de cuarta, ¿no? Entonces, un poco ahí reflexiono si esto no es, pues a partir de le llama Vidaurri el control social posmoderno, ¿no? Es decir, cómo los países centrales, cómo los países poderosos, Europa, Estados Unidos, entre otros, pues imponen sus reglas, imponen sus marcos jurídicos a países periféricos como México, ¿no? Entonces, ahí es precisamente que tenemos que detenernos a ver cuáles fueron las razones de por qué este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En verdad, necesitamos un nuevo sistema de justicia penal acusatorio. ¿Qué pasa en ese sentido? Y bueno, sin duda, constantemente se están hablando de las claves, de los factores, de los porqués de esta nueva reforma. Y siempre se alude, por ejemplo, a los compromisos jurídicos internacionales, a los estudios empíricos que evidenciaron que el nuevo o el anterior sistema pues ya era prácticamente violatorio de derechos humanos, como también estos elementos sociopolíticos, la democracia, el Estado de Derecho, pues hacen prácticamente imposible tener un derecho penal del enemigo o tener un sistema inquisitorio, un sistema mixto. Pero aquí en este texto o en estos dos textos, reflexiono yo también sobre un elemento más, un porqué que casi no se habla de él, pero que es importante a la hora de pensar por qué el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y tiene que ver con eso, con lo que les decía un poco del control social posmoderno. Es decir, sí, en efecto, nuestro sistema anterior era violatorio de derechos humanos, pero este nuevo sistema de justicia penal acusatorio no nos da las condiciones para verdaderamente cambiar ese sistema violatorio de derechos humanos, a no ser solamente un catálogo de derechos, un catálogo de buenas intenciones, porque al final la norma es eso, un catálogo, una carta de buenas intenciones, pero si nosotros no generamos cambios en política pública, cambios extranormativos en los salarios, en las condiciones laborales, nos metemos a esa parte organizacional en las instituciones, poco podrá resultar de ello. Entonces, es importante entender que la reforma, que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en nuestro país y en gran parte del mundo, pues no solo obedeció a esos sistemas ya anquilosados, a esos compromisos internacionales, sino también a un factor económico, repito, a cómo estas potencias requieren de orden y progreso, ¿no? Un poco ahí siguiendo la línea de Chomsky, él ha dicho, por ejemplo, cómo hubo una coincidencia en los años 90 de la ley federal contra la delincuencia organizada en México y el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que fue precisamente una moneda de cambio. Estados Unidos y Canadá aceptaban el Tratado de Libre Comercio con México siempre y cuando México generara esa ley, ¿no? Federal contra la delincuencia organizada, que sin duda es parte del derecho penal del enemigo. Entonces, hablamos de ese orden y progreso, ¿no? Ese progreso a partir de reformas mercantiles, de reformas estructurales y por otro la parte del orden en cuanto a las reformas penales, que repito, son contradictorias porque son reformas que sí generan nuevos cambios, nuevas atribuciones,
pero en el sentido de las capacidades institucionales, de las condiciones sociolaborales, de estos elementos extranormativos, pues no generan grandes cosas. Es así que entonces la reforma, ¿no? El nuevo sistema de justicia penal acusatorio podría estar generando tal vez lo mismo o un poquito peor las condiciones o generando mayores condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Por un lado, por estas contradicciones que no resuelve y por otro, por este derecho penal del enemigo que también se incrustó. Recordemos que la reforma del 2008, si bien es cierto, por un lado es garantista, ¿no? La presunción de inocencia, etcétera, pero por otro lado está, como dijera Silva, ¿no? Estos derechos de velocidades, ¿no? El derecho de guerra, el derecho de emergencia, el derecho rígido de las cárceles, lo vimos el año pasado con las reformas, ¿no? Que ampliaron el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ahora, al parecer, hay un paquete de reformas en el gobierno federal que van a dar marcha atrás a lo que a lo que ya se ganó. Entonces, me parece que hay esa contradicción, ¿no? Y no solamente es en México, sino en gran parte de Latinoamérica. Es decir, si bien es cierto, hay un movimiento por ejemplo, de despresurización del sistema penitenciario, de generar medidas alternativas, de generar salidas alternas, lo que observamos es que la población penitenciaria sigue creciendo y que esas personas que ahora están en salidas alternativas, antes con el anterior sistema, estarían en plena libertad, ¿no? En completa libertad. Entonces, hay que reflexionar sobre las razones, sobre los motivos latentes, ¿no? No solo manifiestos de este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Eh, Ahora bien, ¿cómo esto impacta, ¿no? A la policía? Ya vimos un poco la parte extranormativa, estos factores que, repito, son fundamentales tenerlos en cuenta, no solamente la parte normativa, sino también estos factores sociales, criminológicos, sociológicos que atañen a las corporaciones policiales. Pero ahora un poco vamos a ver cómo impacta a nivel normativo este nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el ámbito policial. Y sin duda, ¿no? De entrada, el sistema penal acusatorio pues se sostiene mucho en el papel de las policías, a diferencia del anterior sistema. Este sistema penal acusatorio, como ustedes saben, está fundado sobre todo en dos procesos muy importantes, en la denuncia y en la investigación, ¿no? Y también un poco en el debido proceso, en el respeto, protección de derechos humanos. Pero sobre todo en la denuncia y en la investigación, que al final de cuentas son dos de las acciones o de las funciones más importantes de las policías. Si no hay denuncia, pues difícilmente puede echarse a andar el sistema de justicia penal, lograr la justicia, la reparación del daño, la protección del inocente, el castigo al presunto culpable, etcétera. Desafortunadamente en México, como ustedes saben, pues de cada 100 delitos que ocurren, prácticamente 95, 96 quedan en la impunidad, en la cifra negra, la gente no denuncia y mucho de eso tiene que ver precisamente con lo que hablábamos, de esa imagen deteriorada de la policía, de esa poca capacidad de la policía proactiva, casi siempre siendo reactiva. Entonces ahí es sin duda uno de los retos más importantes, el cómo generamos, cómo incentivamos la denuncia para que pueda echarse a andar este nuevo sistema de justicia penal acusatorio a partir del papel del policía, ¿no? Que recibe la denuncia, que corrobora la denuncia, que hace la denuncia para el fiscal, etcétera. Y por otro lado, como les decía, la investigación. Si la policía no investiga, si la policía no da esos elementos de prueba, esos elementos que puedan fortalecer la carpeta de investigación, la antigua averiguación previa, pues difícilmente el fiscal podrá ante el juez sostener el caso. Entonces, fíjense cómo es una cadena, ¿no? Si el policía hace mal las cosas, pues esto va a impactar en la fiscalía y eso va a impactar en la parte judicial y al final de cuentas, pues tenemos un sistema
sistema deficiente, un sistema que no funciona. Ya más adelante veremos cómo las evaluaciones que se han hecho a este nuevo sistema de justicia penal prácticamente a 12, 13 años, pues siguen indicando estos errores, estas deficiencias en la parte sobre todo de la investigación policial, en la investigación ministerial. Pero vamos a ver un poco cómo impacta, les decía yo, normativamente el nuevo sistema de justicia penal acusatorio al ámbito policial. Y una de las cosas más importantes es que con el nuevo sistema penal acusatorio se hace una especie de diversificación, ¿no? De los papeles de las policías. Por eso ya no se habla de la policía, sino de las policías, en términos de que hay diferentes corporaciones, diferentes funciones, diferentes atribuciones y también, ojo, ¿no? También diferentes formas de ser policía. No es lo mismo el policía, comentaba en algún texto que se publicó también en INACIPE, no es lo mismo el policía de San Pedro Garza en Nuevo León, que están ganando prácticamente 20,000 pesos, a los policías de Oaxaca, ¿no? Que con dificultades pueden obtener un uniforme. También se habla de las policías, puesto que hay desigualdades, hay diferencias importantes en esta cuestión de ser policía en México, ¿no? O en los Méxicos. Pero sin duda el nuevo sistema de justicia penal también genera esta diversificación de roles, de papeles. Es así que ahora tenemos la policía preventiva, tenemos la figura del primer respondiente, tenemos también esta categoría de la policía del lugar de los hechos, que un poco también pues va a ir disminuyendo la importancia del criminalista de campo, ¿no? El criminalista de campo, la policía de investigación, el policía como testigo, la policía procesal, que también todavía sigue siendo un reto, muchas entidades federativas no lo contemplan, el Código Nacional tampoco, en fin, ¿no? Pero ese es un poco como uno de los primeros impactos que podríamos mencionar, ¿no? Esta diferenciación de roles, esta diferenciación de papeles que ahora tienen las policías en nuestro país en relación con el nuevo sistema de justicia penal. Por un lado, ¿no? Podríamos hablar de la policía preventiva, pues se han dado cambios drásticos, cambios fundamentales de la reacción a la prevención, de la prevención penal a la prevención no penal. Un poco, si ustedes miran las últimas reformas a la ley nacional o a la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues mirarán que una de esas reformas incidió en incluir a esta prevención no penal. Antiguamente se pensaba la prevención penal, ¿no? La prevención a través del derecho penal, a través del castigo, la prevención penal, la prevención relativa, la prevención absoluta, ¿no? General, especial, etcétera, ¿no? Toda esa cuestión que en realidad son ideologías, como han demostrado muchísimos tratadistas, pero bueno, esa era la prevención que se tenía dogmáticamente, doctrinariamente, pero ahora con estas reformas se incluye la prevención no penal, que quiere decir esa prevención que se hace no a través del derecho, sino a través de programas sociales, a través de prevención situacional, de prevención del desarrollo, de prevención social, de prevención en fin, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues ha impactado mucho en construir, por ejemplo, los departamentos de prevención dentro de las secretarías de seguridad pública o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como algunas se nombran ahora. Entonces, la policía preventiva cada vez tiene una mayor proactividad en términos de prevención. Además de las funciones que tiene como recibir denuncias, proteger a las víctimas, entrevistar a las víctimas, detener a los probables, custodiar la cadena de custodia, etcétera, que ya es más bien con la policía del primer respondiente o del lugar de los hechos, pero además de eso, repito, aquí un poco lo que nos interesa es cómo estas funciones de prevención social, ¿no? Ahora están también dentro de las secretarías de seguridad pública. En cuanto al primer respondiente y al policía del lugar de los hechos, como les mencionaba, pues la recepción de denuncias, el informe policial, que también ha sido muy discutido. Recuerdo que hace ya mucho tiempo, hace más de 10 años, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales se empezaron a
a producir los primeros informes, ¿no? Policiales allá por el 2010, 2011. Me recuerdo que en un primer saque eran informes muy, muy complejos, de casi 10 hojas, 15 hojas, después los redujeron, en fin, ¿no? También ha sido muy complicado el cómo generar un instrumento práctico, operativo, pero sustancial, ¿no? En cuanto a la información que se pueda obtener y que pueda servir no solamente para la fiscalía, sino también para generar programas de prevención, para generar, entre otras cuestiones, operativos, etcétera, ¿no? Protección a las víctimas, ¿no? También es una de las funciones más importantes que ahora tienen las policías, sobre todo el primer respondiente del lugar de los hechos, detener a los probables, ser guardianes de la cadena de custodia. Y entonces, en ese sentido, ahora los policías, sin duda, pues necesitan conocimientos de otras disciplinas, ya no solamente el conocimiento tradicional, doctrinario, ¿no? En cuanto a la técnica policial, en cuanto a conocimientos como muy, muy, muy de policías, sino que ahora tienen que conocer, por ejemplo, de criminología para hacer programas de prevención, tienen que conocer de criminalística para coordinar la custodia de la cadena de custodia. eh, Conocimientos de victimología para atender, auxiliar a las víctimas, para protegerlas, para entrevistarlas, de derechos humanos, como hemos visto desafortunadamente en muchas ocasiones, los policías, sobre todo cuando se detienen a las personas, a los presuntos probables, pues se hace un uso excesivo de la fuerza, ¿no? Entonces, los derechos humanos también atraviesan toda la formación o tendrían que atravesar toda la formación policial. El derecho penal también, ahora las clases de derecho penal son fundamentales también para las policías, no solamente para que no caigan en responsabilidades administrativas o incluso penales, sino también, pues obviamente, para conocer cuáles son los elementos del tipo penal, cuáles son los elementos que les interesan a los fiscales para poder ser exitosos en la investigación, ¿no? En tanto a la policía de investigación, también es un cambio drástico, porque con el anterior sistema, la policía de investigación pues estaba bastante reducida, bastante limitada. Ahora, constitucionalmente, como ustedes saben, a partir del 21 constitucional, pues se da incluso, ahí también hay una discusión sobre si la policía está subordinada al Ministerio Público, a la Fiscalía, si al fiscal le toca investigar o solamente es a la policía o a las policías, etcétera, ¿no? Hay una discusión ahí teórica importante, pero sin duda este nuevo sistema de justicia penal acusatorio pues da una mayor atribución a la investigación. Los policías tienen que ahora investigar, tienen que ser proactivos. Ya veremos más adelante cómo sigue siendo un pendiente. La mayor parte de los casos son en flagrancia, con detenido, entonces eso nos va indicando que bueno, hace falta todavía esta investigación, ¿no? Eh, en cuanto a esa policía de investigación, una de las funciones más importantes o entre las funciones más importantes, pues tiene que ver con la coordinación con el fiscal, ¿no? Ahora se habla de la triada de la investigación. El fiscal, el policía y el perito. Y entonces, en ese sentido, la coordinación se convierte en uno de los retos más importantes, ¿no? Retos organizacionales, trabajar en equipo, trabajar en conjunto. Como sabemos, pues desafortunadamente es muy complicado para los policías ponerse de acuerdo con los fiscales, muchas veces la corrupción, los intereses, la subordinación, etcétera, ¿no? Pero ese es un punto importante en cuanto a las policías de investigación, ¿no? La coordinación con el fiscal y con los peritos, por supuesto. Recibir denuncias, ¿no? También es una de las nuevas funciones y que incluso el policía puede recibir en un primer momento la denuncia y después hacerle parte al fiscal. O sea, imagínense, también hay una gran discusión sobre estas nuevas funciones, si son extralimitaciones de la policía, sin control judicial, etcétera, ¿no? Proteger a las víctimas, diligencias, ¿no? Generar líneas de investigación. Como les decía, la investigación sigue siendo o es más bien en este nuevo sistema penal acusatorio uno de los pilares más importantes para llevar a cabo este sistema. Mandamientos ministeriales, ¿no? Órdenes de aprehensión, entre otras cuestiones, algunos actos con o sin control judicial, que como les decía también ha sido una discusión. De hecho, cuando salió el Código Nacional de Procedimientos Penales, recuerdo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, junto con el Instituto Federal para la Protección de Datos Personales,
en ese entonces el IFAI, pusieron varios desacuerdos, ¿no? Varias acciones de inconstitucionalidad, pues decían que estos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre todo vinculados a la policía, pues eran inconstitucionales, puesto que daban funciones extralimitadas a las policías, ¿no? Sin control judicial, como por ejemplo esta parte de las entregas vigiladas, la parte de inspeccionar vehículos, personas, etcétera, que pues ahora se hacen sin control judicial. Teoría del caso, ¿no? Sin duda, uno de los puntos más importantes, más visibilizados, más evidentes, ¿no? Del nuevo sistema de justicia penal, pues es cómo la policía ahora tiene que estar vinculada a una teoría del caso, ¿no? Esa línea de investigación, argumentar ante el juez, la parte de la policía como testigo, etcétera, ¿no? Después tenemos a la policía procesal, ¿no? Que va a estar obviamente dedicada a hacer los traslados, a garantizar la seguridad en la sala, a custodiar al imputado, proteger a las víctimas, prevenir incidentes que se puedan dar en algunos juicios. No sé si han visto constantemente suben a la red, ¿no? Algunos videos donde pues hay incidentes dentro de las salas, hay fugas incluso, ¿no? Dentro de estos juicios, entonces también ahí es importante tener a la policía procesal. Como les decía, también sigue siendo un pendiente, puesto que muchas entidades federativas todavía no la consideran. La policía como testigo, ¿no? Que tiene obviamente el fin del desahogo, ¿no? El desahogo del testimonio, el desahogo de la testimonial del policía, respecto a lo que descubrió, a lo que vio, a lo que practicó, a las diligencias, a la investigación, a todo lo que realizó, ¿no? En la etapa de la investigación. Y finalmente también, y no menos importante, la custodia penitenciaria, ¿no? Que muchas veces se olvida, casi siempre que se hace un listado, un catálogo de cuántos policías hay en México, cuáles son los papeles, los roles, casi siempre se olvida, ¿no? Se deja hasta el último la parte de la custodia penitenciaria, pues es muy importante el papel que tiene ahora, sobre todo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? Mantener la vigilancia, el orden, la disciplina dentro de los espacios carcelarios, pero también que sea bajo derechos humanos, ¿no? Incluso se habla de que la custodia tiene que salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, del personal adscrito, de las visitas, dar a cumplimiento también a ciertas resoluciones judiciales. Recordemos que la Ley Nacional de Ejecución Penal ahora trata, y digo trata porque va a ser un reto importante, va a tratar de controlar judicialmente a las prisiones. Históricamente fueron controladas administrativamente, ¿no? Lo que se hacía dentro de prisión lo decidía el custodio, lo decidía el personal administrativo. Ahora se supone que con los jueces de ejecución penal, pues se trata de judicializar a las prisiones bajo estándares de derechos humanos, etcétera. Esto obviamente, todas estas funciones, estas atribuciones, todo esto que les comento de las policías procesales, las policías como testigos, preventivas, de primer respondiente, entre otros, pues están en una gran cantidad de documentos que se han expedido desde el 2005, que podríamos decir nosotros es el punto de partida de la reforma al nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Casi siempre se habla del 2008, pero recordemos que en 2015 se hicieron reformas constitucionales en materia de adolescentes y fue a partir de ahí que se empezó, ¿no? Esta discusión con el sexenio de Fox, que fue un poco el que contrató a ciertos abogados, ciertos litigantes, los mandaron a Estados Unidos, a Chile, a otros países donde ya se estaba dando el nuevo sistema de justicia penal y bueno, regresaron un poco para generar la reforma del 2008 y después lo conducente, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, la parte de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, entre otras. Pero también en este andar, ¿no? En este camino, pues se han promulgado muchísimos documentos, muchísimas leyes, muchísimos protocolos, el protocolo del primer respondiente, el protocolo de la policía del lugar de los hechos, de la policía procesal. Hay un montón de protocolos, de manuales que es importante y que también aquí yo enlisto, ¿no? En este par de artículos. ¿Qué ha pasado, no? A 12 años, que ese es un poco el objetivo, sobre todo del segundo artículo,
El primero, como les comentaba, fue en 2005, entonces apenas estábamos un poco ahí con, 2015, perdón, apenas estábamos un poco con la reforma, que se supone era hasta el 2016, la vacatio legis. A partir del 2016 se supone que estamos en fase de consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, pero bueno, ahora en 2019 que se han dado las últimas evaluaciones, prácticamente a 12 años, y tomamos en cuenta que fue a partir del 2008, 2005, ¿qué ha pasado? Desafortunadamente, y esto parecería increíble, ¿no? Porque los informes, los estudios que se han realizado sobre el sistema penal acusatorio indican que pues no ha cambiado mucho las cosas, ¿no? No aumenta la confianza en las instituciones, prácticamente las instituciones de procuración y administración de justicia siguen con los mismos niveles de confianza o desconfianza antes y después del sistema o de la reforma al sistema penal acusatorio. En términos generales, estoy hablando en términos nacionales, obviamente, la cifra negra sigue arriba del 90%, el índice de confianza en el sistema de justicia penal, fíjense, este es bien interesante, cuánto confía la gente en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. El promedio nacional, la media nacional, tiene o está por ahí del menos 7.8%. Entonces, eso quiere decir que a nivel nacional, en realidad, la gente no cree en este nuevo sistema, no cree que vaya a cambiar las cosas, no cree que sea un nuevo paradigma, independientemente de si estemos de acuerdo o no, pues sin duda eso es fundamental, porque repito, este sistema penal acusatorio, pues se sostiene en gran parte en la denuncia, en una participación proactiva de la sociedad, junto con la policía, trabajo en equipo, etcétera. Entonces no deja de ser importante. La impunidad tampoco ha bajado. El último informe nos habla del 96, 97% de impunidad. Como les comentaba, la mayor parte de las investigaciones se hacen en flagrancia. La mayor parte de las investigaciones son archivadas. También sigue persistiendo un congestionamiento en la investigación. La mayor parte son con detenidos. En 21% de las detenciones se ha eh, eh, pues se ha pronunciado la autoridad judicial por una violación a derechos humanos, es decir, detenciones ilegales. 2 de cada 10 en México son detenciones ilegales. 3.9% solamente son vinculados respecto al total de las investigaciones, de los detenidos, de las carpetas de investigación. Más detenidos que puestos a disposición, lo que también pues visibiliza una artera violación a derechos humanos. También el World Justice Project, ¿no? También ha generado diferentes evaluaciones que nos indican que aún después del sistema de justicia penal acusatorio en nuestro país, la investigación sigue igual o peor. La parte de las acusaciones, de las violaciones a derechos humanos, en fin, ¿no? Lo que un poco acá se concluye a partir de estos estudios empíricos que se han hecho por diferentes instituciones. Les recomiendo que lean los informes que ha hecho el SIDAC, que ha hecho México Evalúa en los últimos años sobre cómo vamos en el sistema penal acusatorio, pues son desafortunadamente desalentadoras, puesto que nos indican que a pesar, ¿no?, de que ya llevamos prácticamente más de una década con el nuevo sistema penal acusatorio, pues la gente no confía, la gente no siente que haya más justicia, ¿no? Por el contrario, algunas cosas han empeorado, etcétera, ¿no? Y un poco la hipótesis es que eso tiene que ver con esos elementos extranormativos que no se han solucionado, esas contradicciones que no puede resolver no solamente el país, sino el sistema político-económico, y ya les decía, un sistema penal de primer mundo, ¿no? Con instituciones, con capacidades de cuarta, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Esa es la pregunta un poco que queda eh, en el tintero, ¿no? Que trato como un poco de resolver en ese segundo artículo, fundamentalmente, que todavía no se publica. Un poco son 11 propuestas, ¿no? Una primera es obviamente mejorar las condiciones laborales de las y los policías en nuestro país.
mejores salarios, menos horas laborables, mayores prestaciones y mejores contextos organizacionales en términos de adecuada capacitación y suficiente presupuesto institucional. Ya vemos cómo desde hace muchos años, desafortunadamente, las policías en México son maltratadas por la parte política de manera muy lamentable, ¿no? Desde hace mucho tiempo las policías en nuestro país se ven como un problema pues casi per se, ¿no? A la corporación policial, o sea, un policía ya es un problema. Por eso es que, pues, muchos gobiernos han decidido más bien utilizar a las Fuerzas Armadas, prescindir de las corporaciones policiales. Entonces, hay una indiferencia política muy importante en cuanto a las policías, a estas condiciones laborales que son importantes resolver. En un segundo momento, como les comentaba, pues reformar el artículo 123 de la Constitución mexicana para eliminar ese trato discriminatorio, diferenciado que persiste hacia las policías que no pueden ser reinstaladas aun cuando ganen el juicio, ¿no? Esto es verdaderamente tremendo, ¿no? Terrible que exista dentro de la Constitución, ¿no? Que tiene que ver con los derechos. En un tercer momento, integrar en la ley general, ¿no? Del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que como les comentaba, pues es la ley más importante, que se reforma en 2008, 2009, primero surge en 1995 y se reforma en el sexenio de Calderón, pero desafortunadamente esta ley, que es un poco la propuesta, no incluye apartado de derechos policiales, solamente apartados de obligaciones y sanciones. Entonces, la propuesta es incluir en esa ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública los derechos policiales y también regular los protocolos nacionales, ¿no? Que también sigue siendo un pendiente. Crear programas en cuarto punto, crear programas sobre la imagen policial para ganar credibilidad ante la sociedad, dignificar la labor policial e incentivar la denuncia y colaboración ciudadana. Como les comentaba, uno de los puntos más importantes para aceitar este nuevo sistema penal acusatorio, pues que es que la ciudadanía denuncia, es incentivar la denuncia, y eso obviamente no se va a lograr si seguimos con esa imagen deteriorada de las policías. Desafortunadamente no se hace nada, por lo menos a nivel nacional, ¿no? Por supuesto que en los estados hay esfuerzos por generar programas, por generar estrategias que dignifiquen la labor policial, pero me parece que estamos también necesitados de una estrategia nacional importante que pueda pues o redignificar, ¿no? La labor policial. En quinto punto, reactivar el Programa Nacional para la Prevención del Delito y con él desarrollar modelos policiales comunitarios y de resolución de problemas. También estamos a la espera de que el nuevo gobierno publique el Programa Nacional de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia. Con el anterior gobierno lo tuvimos pues, prácticamente medio sexenio, después lo desaparecieron, pero es fundamental, ¿no? Ahora afortunadamente ya persisten las comisiones intersecretariales de prevención en cada uno de los estados de prevención, pero es fundamental que exista este programa nacional de prevención y que en él obviamente se puedan fortalecer estos modelos comunitarios, estos modelos de resolución de problemas. Un poco el modelo nacional de policía, que también pues solamente fue un primer saque, es una buena propuesta, pero todavía nada concreto, ¿no? Desde el gobierno federal. Sexto punto, reestructurar los controles de confianza para el ingreso, permanencia y ascenso en corporaciones policiales para entender contextos psicosociales. Desafortunadamente estos controles de confianza en las corporaciones policiales pues se han visto más o se han implementado más como castigo, como denuncia, como pues sí, un trato diferenciado, un trato discriminatorio hacia ciertas personas, ¿no? Más que un control que pueda mejorar la corporación policial. Y eso tiene que ver también con que no se incluyen estos contextos psicosociales, sino solamente es un examen bastante, pues, dubitable, ¿no? Recuerdo que fue Calderón quien constitucionalizó estos controles de confianza a través del servicio profesional de carrera, pero antes de esa reforma constitucional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había dicho, por ejemplo, que el instrumento más importante para estos exámenes de confianza, que es el
polígrafo, pues era violatorio de derechos humanos en muchas de las empresas, en muchos de los organismos públicos, pero después se constitucionalizó y ahora pues se usa indiscriminadamente, ¿no? Para correr y despedir a los policías. Entonces necesitamos complejizar más estos controles de confianza, tal vez integrando estos contextos psicosociales. Y finalmente realizar investigaciones a mandos superiores de las corporaciones policiales del país para evitar prácticas de corrupción y violaciones de derechos humanos, ¿no? También ahí, además de la coordinación que debe existir entre la policía y la fiscalía, no olvidemos también la parte de los mandos superiores, ¿no? Que también ahí hay una discusión tremenda, etcétera. Entonces era un poco lo que yo les quería comentar, ¿no? Sobre estos, repito, estos dos textos que uno ya fue publicado en 2015, repito, es este libro, Temas Fundamentales del Código Nacional de Procedimientos Penales, por RUA 2015, y otro que está por publicarse, perdón, que se intitula ¿Qué está fallando en el nuevo sistema penal, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio? Entonces voy a proceder ahora un poco a leer sus comentarios. Buenas noches. ¿Cuál sería la relación entre el policía, entre la policía procesal y el nuevo sistema de justicia penal? Bueno, ya un poco ahí lo comentábamos, ¿no? Con algunas de las funciones que va a tener la policía procesal en este nuevo sistema penal acusatorio. Les decía yo los traslados, la protección a las víctimas, ¿no? La prevención de incidentes dentro de los juicios, el garantizar la seguridad en las salas, etcétera, ¿no? Son algunas de las funciones más importantes que tiene ahora la policía procesal, que también ya tiene su protocolo nacional, habría que checarlo más detenidamente. Saludos, estimado Alan, dice Diego, muy buen tema. Los que no somos juristas tenemos que ir abriendo el camino para que las oportunidades de trabajo en este sistema no sean exclusivas de los abogados. Sí, un poco lo que les comentaba, ¿no? Este nuevo sistema penal acusatorio tendría que dejar de pensarse como cosa de abogados solamente y más bien abrir campo a otras disciplinas, a la sociología, a la criminología, a la victimología, a los derechos humanos. Me parece que es uno de los pendientes que podría ayudar mucho al sistema de justicia penal, ¿no? Abrir un poco como la caja de Pandora, ¿no? Abrir la caja de los abogados para tratar de reforzar y de eficientar, ¿no? Cada uno de los procesos desde diferentes visiones, desde una visión interdisciplinaria y no solo jurídica normativa. Por supuesto que sabemos que el derecho pues, es fundamental, puesto que nos dice el marco regulatorio de lo que sí se puede, lo que no se puede, pero el derecho también últimamente se está abriendo, ¿no? También el derecho penal cada vez se abre a las investigaciones empíricas, a las estadísticas, a los estudios cuantitativos, cualitativos. Entonces me parece muy importante que la criminología, ¿no? Que digo, es un canal de criminología, pues también colabora en ese sentido, ¿no? Como diría Gargarella, cómo castigar en sociedades desiguales. O sea, el derecho penal ya no puede pensarse, no puede construirse, ya no puede reproducirse en el limbo, ¿no? Aislado de lo social, de los problemas sociales, económicos, culturales. Por el contrario, tiene que también visibilizar eso y responder ante esa parte, ¿no? Dice Víctor Manuel, buenas noches, maestro. ¿Qué opinión le merece el proceso de profesionalización policial actual en México? ¿Le parece que hemos avanzado en ello? Pues sin duda hay mucho. Por ejemplo, cuando yo estudié un poco el Fortaseg, hice mi tesis de maestría sobre el Fortaseg y ahí te das cuenta que se ha hecho muchísimo en el ámbito policial en nuestro país. Desafortunadamente, hay, como les comentaba yo, una indiferencia hacia estas corporaciones policiales, ¿no? Pareciera que policía igual a corrupción, policía igual a muchas cosas negativas. Por eso es que muchos gobiernos han optado por utilizar a las Fuerzas Armadas, la militarización de la seguridad, pero si uno ve qué se ha hecho en términos de las policías, se ha hecho muchísimo. Aquí el punto es como sucede en la educación, ¿no? ¿Cuánto presupuesto se le da a la educación? Y bueno, ¿y qué pasa, no? Pues tiene que ver más bien con la calidad, con cómo se está dando esta profesionalización.
no es que necesitemos más profesionalización, no es que necesitemos más capacitaciones, qué tipo de capacitación estamos dando, qué tipo de profesionalización. En el sexenio pasado estuvieron los programas nacionales de profesionalización. Tú te metías y ahí venían las materias, venían un poco y era muy, muy sesgado a la parte policial, a la parte jurídica, a la parte normativa, ¿no? No había, por ejemplo, esta parte de derechos humanos que es fundamental en la práctica policial. Entonces, se ha hecho muchísimo, pero me parece que se ha derrochado también muchísimo. Aquí en este segundo artículo, un poco yo menciono la cifra que se tiene disponible de cuánto se ha invertido para el proceso de consolidación, ¿no? De desarrollo del sistema penal acusatorio. Son 20,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos es lo que se ha gastado el gobierno mexicano en sus tres niveles para diseñar e implementar y consolidar este nuevo sistema penal acusatorio. Y gran parte de esos 20,000 millones de pesos pues se ha ido a la parte de la profesionalización, de la capacitación. Yo siempre me he preguntado, me he cuestionado que no es que los policías o cualquier otro actor procesal, ¿no? En el nuevo sistema penal acusatorio adquiera nuevos conocimientos, nuevas funciones, nuevas atribuciones. Es que necesitamos generar un cambio cultural. El cambio cultural es el que se necesita, el que se requiere. Desafortunadamente no se ha logrado eso. Ese es uno de los puntos más importantes en el nuevo sistema penal acusatorio, generar un cambio cultural. Y eso obviamente también requiere, como les decía, pues cambio en las condiciones sociolaborales, cambio en la parte económica y social extranormativa. No solamente es aprender las nuevas funciones, las nuevas responsabilidades, las nuevas atribuciones, es verdaderamente estar comprometidos con este nuevo sistema de justicia penal. Entonces, me parece que la profesionalización ahí ha fallado, ¿no? Ha fallado. Les decía también al principio que en ese momento cuando estaba la CETEC, había muy pocos policías, docentes, capacitadores. Entonces, lo que nosotros mirábamos es que los policías, pues son alumnos, ¿no? Entran a estas capacitaciones, a estas profesionalizaciones, aprender teoría del delito, ¿no? Dogmática penal, y entonces se vuelve muy impráctico, se vuelve muy complejo, se vuelve muy tedioso. Entonces, me parece que también hay, ¿no? Hay problemas. Entonces, no es la cantidad, sino la calidad de la profesionalización y de la capacitación, ¿no? Que se está dando en nuestro país. Y se ha derrochado muchísimo dinero en ese sentido, ¿no? En la capacitación. Es lo que más ha invertido en nuestro país. Mm, ¿Quiere decir que es demasiado avanzado el sistema para México? Pues sin duda yo digo, soy consciente de que el sistema inquisitivo mixto que se tenía antes era ya prácticamente imposible de seguir, ¿no? De implementarse nuevamente, puesto los compromisos jurídicos internacionales, los estudios que estaban evidenciando que prácticamente el 50% de las personas que estaban en prisión eran procesadas y el otro 50% que estaba sentenciado, pues no sabíamos si el 20, 30% eran inocentes, se habían violado sus debidos procesos, sus derechos, entre otras cuestiones. Pero este cambio tan radical, ¿no? A un sistema garantista sin las condiciones extranormativas, me parece que está generando más problemas de los que pretendió resolver, ¿no? Por eso les decía yo, el sistema de justicia penal acusatorio visto desde esta perspectiva no acaba con la corrupción ni con la impunidad ni genera más justicia, por el contrario, profundiza, ¿no? Esas vulnerabilidades, profundiza esas deficiencias, puesto que está en una contradicción irresuelta, ¿no? Que no es culpa del sistema de justicia penal, sino más bien de esa estructura, ¿no? Económica y política que cobija a ese nuevo sistema de justicia penal. Mm, Maestro, tendríamos que pensar entonces en la justicia transicional como en Colombia, que buscan cambiar la sanción penal por el resarcimiento del daño. Pues se ha discutido mucho, ¿no? Sobre todo con este nuevo gobierno, que no le ha entrado tanto, porque yo creo que es un tema muy delicado.
sobre todo en un país victimizado, ¿no? Ustedes miren las estadísticas de las encuestas del INEGI y mirarán que prácticamente no hay un mexicano o una mexicana que no haya sido víctima del delito, ¿no? Entonces es un tema muy delicado porque obviamente también tiene que ver mucho los medios de comunicación, la criminología mediática, ¿no? Que dice Zaffaroni, la cual genera este populacherismo punitivo, ¿no? Entonces, la gente quiere más castigo, la gente quiere que las personas se pudran en la prisión, aun cuando ello no funcione. Entonces, estos procesos de justicia transicional sin duda son muy importantes. Habría que mirar las experiencias, como tú bien dices, de Colombia, entre otros países europeos que le han apostado a eso, pero también habría que pensarlo, ¿no? En los contextos de la idiosincrasia mexicana. Lamentablemente, dice Víctor Manuel, lamentablemente en México, la mayoría de las policías estatales y municipales en sus divisiones de prevención del delito de sus secretarios de seguridad pública están conformadas por los mismos policías de reacción que tienen nulo conocimiento, siquiera teórico, en prevención no penal. Sí, también es algo que hemos visibilizado, como incluso hay una guerra, ¿no? En las secretarías de seguridad pública, porque estos policías, ¿no? Que no dejan de ser policías, pero que tienen una formación distinta de los departamentos de prevención. Muchos son licenciados en criminología, es decir, vienen gente preparada, ¿no? No queremos decir que no sean preparados los demás, sino una preparación distinta. Entonces ahí se convierte en una guerra, ¿no? Porque los policías reactivos miran como si fuera la parte débil de la policía, ¿no? La prevención, la parte flexible, la parte como incluso, pues sí, no reactiva, no dura. Entonces, incluso hay guerras, ¿no? Dentro de las propias corporaciones policiales entre los departamentos nuevos de prevención y la gente nueva y los sectores tradicionales, reactivos. Y sí, desafortunadamente es muchas veces la falta de personal, pues estos departamentos de prevención tienen que ser conformados por los mismos policías reactivos. Entonces ahí hay que hacer un gran esfuerzo por la actualización, por la capacitación. Les decía, esta parte pues incide mucho en la criminología, ¿no? Ahora los policías necesitan conocer a la criminología, necesitan ser criminólogos para hacer prevención de las violencias y la delincuencia. Mm, Decía otra vez Víctor Manuel, seguimos en el proceso de aprendizaje del informe policial homologado y en ese tenor el policía primer respondiente interviene y sigue necesitando de los MP para llenarlo, incluso ayudándose, todos siguen errando en la correcta implementación del mismo. Sí, hay muchísimos problemas con el llenado del informe policial homologado. Como les decía, bien llenado, bien implementado, podría incluso ser una parte fundamental para generar programas de prevención, programas específicos de reacción, ¿no? Es demasiado para mi estado ya que el policía solamente tienen preparatoria y no están preparados bien y por eso hay mucha arbitrariedad en las corporaciones más y no les interesan los criminólogos. Sí, la formación es tremenda, ¿no? Cuando yo presentaba este libro de policía de investigación en el INACIPE, comentaba yo que prácticamente de los policías de investigación que tenemos en nuestro país, la mayor parte tiene educación preparatoria, ¿no? Muy pocos educación superior, la mayor parte tienen educación básica o educación preparatoria, ¿no? Entonces, eso incide, no porque queramos evidenciar la falta de formación o porque la educación ya sea automáticamente un factor que te asegura el éxito en las investigaciones, pero sin duda eso afecta un poco, ¿no? En el quehacer diario de las policías. El aprendizaje del nuevo sistema de justicia penal creo yo que fue en demasiado express. Sí, fue express, ¿no? Y además, como, como somos las y los mexicanos, lo dejamos todo a la última hora.
Hubo muchos estados que en el 2016 apenas estaban adecuando su legislación, estaban generando estos cambios infraestructura, capacitando a sus corporaciones, a sus elementos, a sus actores procesales. Entonces, como siempre sucede en México, todo se dejó al final. Y no sé si recuerdan, pero en el 2016, 2017 empezaron los medios de comunicación a decir que este sistema no funcionaba y que teníamos que regresar al anterior, e incluso salían gobernadores a decir que sí, que había que regresar al anterior sistema porque este sistema de la puerta giratoria, y no asumían sus responsabilidades, ¿no? La mayor parte de estos gobernadores, qué casualidad, eran gobernadores que habían pues ido muy lento en el proceso de transformación del sistema penal acusatorio, ¿no? Entonces, también ahí los gobernadores tienen que hacer su chamba, ¿no? Repito, el sistema de justicia penal, por más que sea efectivo y eficaz, eficiente, súper exitoso, no va a reducir la incidencia delictiva si seguimos con los factores, con los contextos de riesgo. Por supuesto que la impunidad es un factor muy importante, pero no resuelve el problema de la inseguridad, no resuelve el problema de la violencia y la delincuencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como ahora se sostiene, ¿no? Por los juristas contemporáneos, el derecho penal más bien, por un lado, previene la venganza, ¿no? Y por otro, previene la violencia institucional. Esas son dos funciones fundamentales. No reinsertar al sujeto, no cambiarle de opinión, no corregirlo, no prevenir la violencia, sino la venganza, ¿no? Cuando ahora con estos videos que circulan en redes, ¿no? Donde van en la combi y las personas tratan de linchar al delincuente, pues ahí aparece el derecho, ¿no? Ahí aparece la policía como ese primer contacto para echar a andar el sistema penal acusatorio y evitar que haya esa venganza letal, ¿no? Entonces es un poco la función principal del derecho, y por otro, pues sin duda, generar un proceso respetuoso de derechos humanos, ¿no? No extralimitarse, no generar arbitrariedades. Recordemos que el derecho penal, el sistema penal, como dijera Zaffaroni, pues es uno de los sectores que ha producido mayores crímenes en toda la historia, ¿no? Entonces, un sistema penal sin derechos humanos, dejado a su libre arbitrio, es un sistema autoritario, un sistema genocida. Entonces, esa es la otra función del derecho penal, del sistema penal, ¿no? No reducir la violencia, no acabar con los contextos de riesgo, eso más bien le compete a otras corporaciones, al ámbito de la seguridad pública, al ámbito de la prevención, al ámbito de la política social, de la política preventiva, en fin, ¿no? Es un todo sí, pero también hay que ser conscientes de esa diferenciación de responsabilidades. Saludos cordiales, Lee. Saludos. Creo que existen problemas de raíz, pues en el antiguo sistema las autoridades ministeriales eran quienes determinaban las directrices de la investigación, y si bien teníamos a la llamada PDI, ¿no? La Policía de Investigación, recibían indicaciones de cómo investigar y quienes debían intervenir para obtener elementos de prueba. Ahora en el nuevo sistema obliga a policías sin conocimientos en materia legal, criminología, en criminalística, a ser quienes brinden los elementos a autoridades ministeriales que, lejos de trabajar de manera coordinada con los policías, desestiman su trabajo, y de ahí todas estas detenciones carentes de legalidad, acentuando lo que la gente ve, la ineficiencia policial y la corrupción. Sí, lo que les decía, la coordinación es todavía un pendiente, ¿no? Porque precisamente desde el antiguo sistema, pues siempre ha habido estas fricciones entre los fiscales y los policías, ¿no? El artículo 21 constitucional dice que los ministerios públicos son los que coordinan la investigación, pero en la realidad quien investiga son las policías, y así debería de ser, porque obviamente las policías pues conocen la realidad, conocen más estos aspectos de riesgo, los momentos precisos para hacer ciertas diligencias, ciertos actos ministeriales, obviamente con control judicial, con control ministerial, no a la propia voluntad de las policías, pero sí me parece que en la realidad quien siempre ha estado en la investigación pues son los policías, ¿no? Los fiscales difícilmente. Pero sí, sin duda la coordinación es fundamental. Coincido en que se debe reformular la manera en que se deben evaluar a los policías en los controles de confianza, se debe reforzar los conocimientos de los profesionales que colaboran con esta labor, y retomar la importancia, pues si bien cambian los nombres a las corporaciones, son instrumentos indispensables y el objetivo que se percibe es tener policías confiables.
Sí, muchas veces se cree que con solo cambiar el nombre, por ejemplo, en el Estado de México ya es Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Y pareciera que con eso ya cambia toda la lógica cultural propia de la institución eh, del Estado de México. Y no, me parece que las reformas tienen que ser profundas, estructurales y no solamente del cambio de nombre. También eso lo hemos padecido mucho, ¿no? En la parte federal, como recordarán, primero con Fox, ¿no? Bueno, desde los años 80, 90, ¿no? Que se diluye la DFS, se crea el CISEN, primero el DICEN y luego el CISEN, después aparece la AFI, luego la Secretaría de Seguridad Pública, luego pasa a Gobernación, regresa a Gobernación, después otra vez se autonomiza, ahora la Guardia Nacional, o sea, es manoteo, ¿no? Un político ahí tremendo que no contribuye al mejoramiento de las corporaciones policiales. ¿Cómo se relaciona esto a lo que ahora se llama reinserción social? ¿Cómo se relaciona con la justicia restaurativa? Bueno, es un poco en el ámbito penitenciario, ¿no? Lo que en alguna publicación hice hace algunos días, decía yo que la prisión ahora, sobre todo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el nuevo sistema penal acusatorio, con el garantismo penal, con el derecho penal de acto, etcétera, la prisión ya no tiene como fin corregir a las personas, a los delincuentes, sino más bien vigilar la protección, el respeto y la garantía de derechos de las personas privadas de su libertad. Lean la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se supone que ahorita, digo, por la pandemia seguramente se atrasó un poco, pero esta ley salió en 2016 en el Senado de la República y se supone que al igual que en el sistema penal acusatorio también se va a tener un tiempo de vacatio legis. Si no mal recuerdo eran de 4 años, entonces este periodo ya finalizó en 2020, pero con la pandemia seguramente habrá prórrogas, ¿no? Seguramente para los estados para que adecúen sus legislaciones a esta Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, a partir de esta Ley Nacional de Ejecución Penal, la reinserción social ya no es si el sujeto se arrepiente, si el sujeto es bien calificado en los estudios clínico-criminológicos. La reinserción social se logra cuando el sujeto termina con su castigo, termina con su periodo de privación de la libertad. Es un cambio tremendo también, ¿no? Que igual que pasó o que pasa con el nuevo sistema penal acusatorio, también el no modificar las condiciones estructurales de las prisiones, muy probablemente pueda dar al traste con estas intenciones de judicializar a las prisiones, que sin duda nadie está en contra de ello, ¿no? Lo mismo con el sistema penal acusatorio, repito, nadie está en contra de estos cambios fundamentales, necesarios. El problema es cómo se dan. Por eso les decía, hay que tener en cuenta también ese factor económico de control social posmoderno, ¿no? De imposición de reglas de países centrales a países periféricos, sin generar esos cambios, esas transformaciones de fondo y que al final de cuentas, en vez de procurar la mejora en las instituciones, profundiza sus vulnerabilidades y sus deficiencias. Entonces, la reinserción social ahora, como les comentaba, ya no depende de un estudio clínico criminológico, sino más bien del acto del castigo, ¿no? Ahora es un poco como regresar a la escuela clásica, no sé si recuerden la época de la escuela clásica, del derecho penal y de la criminología clásica, ¿no? Bentham, Beccaria, Howard, Carrara, Carmignani, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, todos estos grandes pensadores clásicos que tuvieron como fin, ¿no? Poner sobre la mesa, construir el derecho penal moderno, el derecho procesal moderno, el limitar, ¿no? El poder punitivo, el centrarse en el acto, en el castigo, no en las personas. Es un poco volver a esa parte, ¿no? Con el garantismo penal, obviamente aderezado con también los aportes de la criminología crítica y la victimología crítica también. Entonces es un cambio muy, muy interesante, ¿no? Ahí les recomiendo también, Miguel Sarre tiene un artículo que pueden encontrar en la red, si no mal recuerdo se llama De la criminología crítica al garantismo penal. Miguel Sarre fue uno de los pilares de esta nueva Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces es interesante lo que ahí él
él expone. También les recomiendo en el INACIPE hay un librito sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal con caricaturas, con monitos para un poco introducirnos, ¿no? A estos nuevos aspectos y como también bien dices, Francisco, también se viene esta parte de la justicia restaurativa, ¿no? Como uno de los elementos importantes de las prisiones, de los sistemas de justicia penal ahora. Víctor Manuel dice el cambio de la ley a la Ley Nacional de Ejecución Penal no sería un paso atrás sobre la reinserción social de las personas privadas de libertad que tenían como finalidad la reeducación de las personas privadas de libertad. Como repito, la Ley Nacional de Ejecución Penal ahora no está tan enfocada o no estará tan enfocada en corregir a las personas, sino más bien en vigilar que la sanción, en este caso la privación de la libertad, pues sea adecuada, ¿no? Sea adecuadamente implementada bajo ciertos estándares de derechos humanos. Ahora se trata, ¿no? Se busca de que la única pena sea la pena privativa de la libertad. Desafortunadamente en México y en todo el mundo que persiste esta pena privativa de la libertad, pues se ha evidenciado que no solamente se privan de la libertad, sino también de muchos otros derechos económicos, sociales y culturales, penas dobles, penas múltiples. Entonces ahora es un poco la idea de verificar, de vigilar, de observar que verdaderamente se haga una sanción, ¿no? Un castigo bajo estándares de derechos humanos. Y esa es un poco también la función principal del juez de ejecución penal, ¿no? De los ombudsman, ¿no? Dentro de los penales, de los abogados, ¿no? También uno de los cambios importantes de la Ley Nacional de Ejecución Penal es que introduce la figura del abogado de las prisiones, ¿no? El abogado de ejecución penal, ¿no? Que obviamente va a defender a las personas privadas de su libertad de las instituciones administrativas, de los técnicos penitenciarios, etcétera, de los custodios, en fin. Entonces, no es un paso atrás, me parece, en tanto que parte de lo real. La prisión no reinserta, la prisión privativa de la libertad es un castigo, ¿no? Entonces hay que seguir en ese sentido. Por eso les decía, es un poco volver a la escuela clásica. Acuérdense que la escuela clásica, a diferencia de la escuela positivista, se centraba en el acto, lo que le interesaba era castigar, castigar bien. Eso es un poco el objetivo ahora de la prisión, castigar bien. Uh-huh. Y para eso va a haber un control judicial, no el corregir a las personas, no reinsertar a las personas. Es muy complicado ello, sobre todo por las condiciones, no solamente que persisten en nuestras cárceles mexicanas, sino por las condiciones naturales de la propia prisión, como diría Zaffaroni. Pensar que una persona se puede reinsertar, ¿no? Dentro de prisión es como pensar que un niño puede aprender fútbol dentro de un elevador. Entonces, buscas la reinserción privando de su libertad. No sé si me explico, es una contradicción eh, natural a la prisión. O sea, lejos de que hay condiciones insalubres y hay hacinamiento y hay presencia de la delincuencia organizada, etcétera. Aun cuando no hubiera eso, la prisión sigue siendo contradictoria porque te voy a decir cómo vivir afuera privándote de ese derecho, ¿no? De esa libertad. Entonces, dejémonos de esas ideologías, como dice Ferrayol y como dice Zaffaroni. Eh, Más bien, la prisión está para castigar. Entonces, hay que castigar bien. ¿Me explico? Y no añadirle funciones que históricamente la prisión no ha cumplido, ¿no? No digo que las personas no se reinserten dentro de prisión y no se corrijan y no se arrepientan. Por supuesto que hay casos excepcionales, pero no es una lógica estadística, ¿no? Que pudiera ponerse sobre la mesa, ¿no? Al contrario, hay muchos estudios que han evidenciado que la prisión no funciona para eso, ¿no? Les recomiendo What Works, ¿no? De Robert Martinson, si no mal recuerdo, en los años 80, What Works, que es un libro que publicó este norteamericano sobre las
funciones de la prisión y sobre la efectividad, sobre todo, ¿no? La efectividad de las prisiones para la reinserción social, y concluyó en Nothing Works, ¿no? Nothing works, nada funciona dentro de prisión. Y él evaluó y valoró un montón de programas dentro de un montón de años en Estados Unidos. Es uno de los libros, ¿no? Pero también habría que mirar al abolicionismo, ¿no? A Hulsman, a Christie, a Mattinson, a Zaffaroni, a Newman, ¿no? A Carranza incluso, ¿no? Todos estos autores pues han evidenciado todas las problemáticas estructurales de las prisiones, repito, aun cuando tengamos las prisiones más perfectas del mundo, no dejan de partir de una contradicción, ¿no? Que es te privo para enseñarte a ser libre, ¿no? Entonces, las prisiones están para castigar, ¿no? Punto. Para eso son. Entonces, enfoquémonos en eso y hagamos que las prisiones, pues, sean un lugar de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, aunque sea prácticamente irrisible, porque sabemos hoy en día que las prisiones son uno de los lugares donde más se violan derechos humanos. Vean los diagnósticos de supervisión penitenciaria de la CNDH, ¿no? Ahora con la pandemia, fíjense, también fue interesante. Me parece que la pandemia tuvo que haber sido, y no lo fue, por lo menos en México y en muchos otros países, tuvo que haber sido la oportunidad para hacer un análisis crítico del derecho penal, del derecho procesal, del derecho penitenciario que tenemos en nuestros países, porque muchas personas en prisión, pues sin duda son un grupo en situación de extrema vulnerabilidad por todas las condiciones y las características, ¿no? Que los hacen vulnerados ante el contagio por COVID. Entonces me parece que México hubiera sido partícipe de un examen riguroso, profundo, por ejemplo, de casos, ¿no? De personas que a lo mejor no deberían de estar en prisión, sino en otras penas alternativas, eh, eh, examinar los casos, ¿no? Desde un debido proceso, desde la perspectiva de derechos humanos, tratar de bajar algunas penas. O sea, me parece que la pandemia pudo haber sido esa oportunidad para repensar, ¿no? El derecho penal vigente y el derecho procesal vigente, y por lo tanto el derecho penitenciario. Desafortunadamente no se dio, y seguimos en eso, ¿no? Con estas contradicciones, que sí tenemos un derecho penal garantista, pero por otro lado ampliamos el catálogo de prisión preventiva, ¿no? Hay muchísimas voces a favor de retroceder en el sistema penal acusatorio, en fin, ¿no? Entonces hay muchos claros oscuros en este sentido, en este tema. Pero bueno, pues muchísimas gracias, y ya no hay nada que discutir, que reflexionar. Les agradezco a todas y todos su tiempo. Muchísimas gracias por ser parte de esta sesión, de esta temporada, de este ejercicio que es diálogos interactivos. Esperen pronto las próximas sesiones, las próximas ideas que tenemos para esta página. Seguiremos con algunos videos, pero también abriremos una parte de opinión, abriremos un apartado de denuncia, ¿no? Un poco aprovechando que tenemos a varias personas inscritas, pues generar una difusión también, ¿no? A través de la página, recomendaciones literarias, bibliográficas, ¿no? Por ahí he visto muchas páginas que comparten libros y casi 10, 20 libros al día, pero más bien yo creo que sería importante, pues, dejarnos de tarea un libro, discutirlo, ¿no? A lo mejor un capítulo, unas cuantas cuartillas, no solamente la parte de compartir y compartir, sino sentarnos y proponernos leer una cuartilla, dos cuartillas y reflexionar sobre eso, ¿no? O sobre una película que hayamos visto, en fin, ¿no? Muchas gracias a todas y todos, y pues tengan muy buena noche, buen fin de semana, y espero que
todas y todos y sus familias se encuentren bien ante esta pandemia. Hasta luego.